Hay varios factores que cuando yo veo en un piano son para mí alertas, son focos amarillos, ¿sí? Preventivas, de que este piano tiene riesgo de que le revienten la cuerda. ¿Cuáles son? Primero, se los voy a enumerar. Si es un piano viejo, ¿sí? Un piano viejo, estamos hablando de más de 30, 40 años hasta más de un siglo. Y ahí les voy a dejar algunas imágenes como ejemplos de para mí lo que son pianos viejos. Obviamente los pianos viejos ya por el uso es posible que sean más propensos a que las cuerdas se revienten. Otra cuestión puede ser un piano que tiene mucho tiempo que no se afina. Y mucho tiempo puede ser más de 3 años, 4 años, o hay pianos que hasta 20 años y nunca los han afinado. Tercera, pianos que están bajos de tono, que generalmente esto está muy relacionado con los pianos que tienen mucho tiempo sin afinarse. Generalmente un piano que tiene muchos años sin afinarse va a estar bajo de tono. Entonces eso es un riesgo, sobre todo si lo quiero subir el tono, es un riesgo de que se vaya a reventar la cuerda. Cuarto, los pianos que se ven las cuerdas oxidadas, que se ven que ya están oscuras, que están verdosas, que tienen corrosión, esos mucho cuidado porque esos corren un alto riesgo de que se vayan a reventar las cuerdas. Quinto, pianos que hayan tenido ratones. Los pianos son el perfecto refugio para los ratones pequeños. Es muy común que en una zona donde haya infestación de ratones, digamos, si la casa está a un lado de un baldío o cerca de una zona rural, es muy posible que se metan los ratones. Y los ratones les gusta refugiarse dentro de los pianos y se meten por cualquier hoyito. Son capaces de meterse hasta por el orificio de los pedales. Y adentro hacen su refugio. Generalmente me ha tocado ver pianos en los que hacen su nido por debajo del teclado. Pero ¿por qué los ratones es un riesgo de que se revienten las cuerdas? ¿Acaso roen las cuerdas? No, no es por eso. Es porque se orinan. Y la orina de los ratones es muy corrosiva. Sobre todo me ha tocado ver cuando se orinan en las cuerdas entorchadas, cuando las orinan los ratones, hacen un efecto electrolítico, ¿sí? Por diferencias de potencial, el alma de acero tiende a carcomerse y en un momento dado se revienta. Me ha tocado ver cuerdas reventadas que fueron orinadas por ratones. ¿Cómo me doy cuenta? Si veo que hay rastros de excremento de ratón, de orina, porque dejan sus manchas, ¿sí? Aguas, porque posiblemente revisar las cuerdas, sobre todo las entorchadas, si hay manchas verdosas como de óxido de cobre, hay que tener mucho cuidado porque es muy probable que esa cuerda se vaya a reventar al momento de quererla afinar. En conclusión, si ustedes quieren afinar un piano y está dentro de algunas de esas características que les puse, si no tienen mucha experiencia, yo les diría, piénsenlo 2 veces antes de quererlo afinar, porque hay mucho riesgo de que sí se pueda reventar alguna de las cuerdas. Ahora, ¿cuáles son las cuerdas con más probabilidad de que se revienten? En base a mi experiencia, yo les diría que son las cuerdas entorchadas de la zona central del piano. Esas, en mi experiencia, son las que más fácilmente se revientan, y las cuerdas del extremo más agudo, del lado derecho del piano, también son las que más se revientan. ¿Cuál es el problema? Cuando se revienta una cuerda, obviamente que hay que sustituirla, hay que buscar el calibre, y no siempre vamos a encontrar en nuestra ciudad las refacciones adecuadas. No es fácil, esas son de importación. Si hay un técnico en tu ciudad, probablemente sí te las pueda conseguir sin mayor problema, sobre todo las que no están entorchadas. Las que son entorchadas es mayor problema porque esas por lo general se tienen que mandar a hacer a la medida. Es muy difícil que tú compres una cuerda y le quede, ¿sí? Generalmente o la mandas fabricar con algún fabricante de cuerdas, que por ejemplo en México hay muy pocos fabricantes. Sé que en Ciudad de México existen, posiblemente en Guadalajara exista alguno, pero no es muy común que haya fabricantes de cuerdas para piano. Y siempre te van a pedir la cuerda que se rompió
para que ellos tomen las medidas necesarias y hacértela exactamente igual, porque si no luego le andan poniendo cuerdas que no son exactamente del piano y eso genera problemas. Sobre todo el problema principal es el sonido, que no te va a quedar un sonido acorde o uniforme con respecto a las demás cuerdas, se va a oír diferente. El segundo problema es que la cuerda puede quedar un poco más tensa y puede tender a reventarse, y esos son básicamente los riesgos de que la cuerda no sea el tamaño, o simplemente que no le quede, ¿no? O le queda muy corta o queda demasiado larga, demasiado sobrada. Mi consejo sería, ¿qué tienen que hacer? Si aún así necesitas tú afinar un piano que tiene cuerdas oxidadas o que está en una situación así, yo haría dos recomendaciones. Primero, si el piano está bajo de tono, acuérdense que el tono que debe ser de un piano, nosotros tomamos el La central, que es este, ¿sí? Medimos su frecuencia y la frecuencia debe ser 440 MHz de frecuencia. Esa es como mi base de afinación del piano. Si yo checo la afinación del piano y veo que está más bajo y lo quiero subir, en mi experiencia yo no me arriesgo a subirlo más de 5 Hz del que está, ¿sí? Por ejemplo, si yo veo que en general el piano está en un promedio, y digo promedio porque unas zonas pueden estar más bajas o más altas que mi La central, pero vamos pensando que en promedio el piano está en 430 Hz o en 425 Hz, vamos siendo más radicales, está a 425 Hz. Es recomendable subirlo a 440. Yo de un momento dado, si el piano no es mío, yo no me arriesgaría a subirlo a 440 por temor así reventarle alguna cuerda. Lo más que le subiría si está a 425 Hz sería 5 Hz más, o sea 430 Hz, y así disminuyo el riesgo de reventarle alguna cuerda. Si después, al año, me toca volverlo a afinar y veo que no se bajó mucho, que sí más o menos se mantuvo estable, entonces sí ya le doy una subida mayor. ¿Que hay gente que sí lo sube? Sí. A lo mejor hay afinadores con bastante experiencia que sí toman el riesgo. Digo, a lo mejor ven esos aspectos que les digo y dicen, no, pues sí se puede. Y sí lo suben, pero el otro detalle es que cuando subes mucho un piano de tono, no queda muy estable y lo más probable es que se va a desafinar pronto. Y pronto puede ser días, semanas. Entonces, sí se recomienda que cuando un piano lo quieres volver a subir, lo subas en 2 o 3 afinaciones más, lo cual pues obviamente resulta bastante costoso. Yo lo que hago es eso, yo propongo subirlo 5 Hz. Si no es para un pianista profesional, y generalmente si es un piano que nunca se ha afinado muy poco, es porque es de alguien que no es profesional, es alguien que lo toca ocasionalmente o para una fiesta, entonces realmente puede ser no tan importante que esté exactamente al tono que debe ser, ¿sí? Entonces yo lo que sugiero es subirlo poquito y ya en las siguientes afinaciones irlo subiendo para evitar riesgo de reventar cuerdas y para que quede estable la afinación y nos dure un poco más de tiempo, ya que como dijimos, afinar un piano no es barato. ¿Cuánto cuesta afinar un piano? Pues depende del país. Aquí en México, bueno, hablando aquí particularmente de Guadalajara, el precio puede oscilar desde 800 pesos hasta 1500 o más, ¿sí? Ya depende del afinador y a veces de las condiciones a las que esté el piano. Si lo trasladamos a dólares, estaríamos hablando 800 pesos, entre 50 y 80 dólares sería el costo aquí. Yo sé que en Estados Unidos o en Canadá es mucho más caro, ¿sí? A lo mejor en Estados Unidos andan cobrando 150 dólares. Ahí, si alguien es de Estados Unidos, pues déjenoslo en el comentario cuánto es lo que se cobra ya por una afinación. Para terminar, mi sugerencia es que si vas a afinar un piano, primero aflojes un poquito la cuerda y luego la aprietas. Ahorita lo vemos. Miren, una recomendación que siempre hago para no reventar una cuerda es antes de apretar, primero ubico qué clavija corresponde a la cuerda. Según yo es esta central que corresponde a la cuerda de en medio.
Pero a veces cuando nos falla la vista nos podemos equivocar, nos podemos confundir y apretar otra cuerda que no es la que queremos afinar, y eso nos puede confundir porque no notamos, la apretamos y no notamos que esta cuerda esté afinándose. Estamos realmente afinando otra y podemos reventarla. Entonces lo que recomiendo es primero aflojarla un poco para asegurarnos. ¿Cómo lo aflojo? Muevo la palanca ligeramente en contra de las manecillas del reloj. Ya, ¿ven? Ya la desafiné un poco más. Con esto ya comprobé que sí estoy correcto en la clavija, sí corresponde a la cuerda que quiero afinar. Y por otro lado, como lo he mencionado en otros videos, evito o prevengo reventar la cuerda cuando hay corrosión. A veces cuando hay corrosión, en esta zona de contacto de la cuerda con la parte metálica, el óxido hace que la cuerda quede atorada en este punto. Entonces, si yo aprieto, lo que hago es estirar este pequeño extremo en vez de estirar la cuerda desde abajo. Entonces, ¿qué significa? Que un jalón ligeramente fuerte, si está atorado aquí, reviento la cuerda por acá. A la hora de yo darle al revés, lo que hago es despegarla. Si estaba pegada por óxido, la despego, entonces ya es menos riesgoso de que la reviente, ¿sí? Entonces ahorita que ya la desafiné un poquito, vamos a afinarla. Pequeños jaloncitos a la palanca. Ahí está. Miren, estas son las cuerdas entorchadas. Entonces, cuando se me revienta una cuerda, les decía yo que esta sección, o sea, las primeras del centro, hacia la izquierda, en mi experiencia son las que son más riesgosas de que se revienten, más que las de acá. Generalmente es esta. Yo creo que tiene que ver un poco con la tensión, ¿sí? Estas están relativamente más tensas que estas, porque el tono se lo da, de alguna manera, el grosor de la cuerda y el apriete. Es lógico que si estas notas son más graves, tengan menos tensión en comparación con estas. Entonces, estas son las que más se revientan, y de esta sección las que más se revientan son las del lado derecho. Como decía, esto no hay tanto problema porque prácticamente cualquier técnico se las puede sustituir, pero este sí es un problema. Aquí hay que tomar en cuenta el calibre del entorchado, que es esta cuerdita de cobre que está enrollada en el cable de acero, la longitud que tiene, desde dónde empieza la cuerda, porque esta cuerda obviamente es más larga, porque aquí tiene varios centímetros enrollado. Vamos pensando que esto llega hasta acá, ¿sí? Hasta la punta de mi dedo. Entonces se debe medir la distancia que hay y donde empieza el entorchado y donde termina la parte baja del piano, ¿sí? Y todavía cuánto más tiene el alma. Entonces lo mejor es mandar la muestra. ¿Qué pasa? Si no le pones una cuerda exacta, a lo mejor te ponen una cuerda donde el alambrito de cobre es un poquito más grueso o más delgado, lo cual te va a variar la calidad del sonido. O a lo mejor te le ponen un entorchado más largo que pueda quedar incluso por arriba de esta parte, ¿sí? Y eso no es bueno, eso no va a funcionar porque se va a atorar. Entonces algunos lo que hacen es que quitan parte del entorchado, pero eso no funciona porque en la mayoría de los casos cuando lo quitas se afloja todo y ya la cuerda suena bofa, ya la echas a perder, ¿sí? Porque aquí cuando las preparan, algo le hacen en la orilla, algún tipo de muesca, como para que no se afloje, ¿sí? Para que quede bien fijo el entorchado. Por eso estas cuerdas es muy delicada. Yo sí les aconsejo que si no tienen mucha práctica, estas sí no se arriesguen tan fácil a afinarlas, porque si se les revienta una cuerda, luego va a ser un problema conseguirla o les va a salir caro. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que este video les resulte realmente de utilidad y si les gustó los invito a que le den like y a que se suscriban a mi cuenta de YouTube, y también los invito a que vean los otros videos que tengo en mi canal, el de cómo afinar un piano y el video donde respondo si es fácil afinar un piano. Hasta la próxima.